Hola, saludamos a todos una semana más. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Elena, ¿cómo estás? Cordial saludo para todos por aquí en Miami. Esta semana también con frío otra vez. Que estaba Bueno, calientita y volvió el frío. y volvió el frío. Ay, Sí, bueno, sí. pues nada, arropadito, bebidita caliente. Y bueno, Álvaro, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tema es. Bueno, Álvaro nunca sabe el tema que es, ¿eh? Para que haya la mínima contaminación posible, pero ya en breve lo vas a conocer, Álvaro. Así que nos vamos Sí. de viaje. Llevo mi almohadita de viaje, mira. Preparada siempre, estupenda, para que el viaje sea lo más cómodo posible. Muy bien, pues coge todo lo necesario, que nos vamos. Muy bien, Álvaro, respira profundo, Álvaro. Voy a contar de 3 a 1 y a 1 estarás completamente relajado. 3, 2, uno. Muy bien, Álvaro, cuento de 1 a 3 y a mi 3 dices lo que percibes o visualizas con respecto al término astrología. 1, 2, 3. Veo como como si fuera una esfera y adentro de esa esfera como si fuera no una esfera, no, sino como un anillo. Y dentro de ese anillo hay otro anillo más pequeño y otro anillo más pequeño. En realidad no es que sea más pequeño, sino que es la perspectiva donde se van comunicando estos anillos y forman como si fuera un túnel o un tubo que va desde la primera percepción hacia adelante. Y ahí en estos anillos veo diferentes elementos. Veo, por ejemplo, eh, unos parecieran como unos pájaros. Sí, Son bueno, una especie de pájaros parecidos son unos pájaros de color negro, parecidos como a los cuervos, puede ser. ujú, Veo alguna simbología, pero es como si fuera una simbología como indígena. sí, Veo muchos tejidos como que usan lanas de colores, como tejidos en lana de colores, en colores rojos, en colores amarillos. Veo diferentes formas, como formas geométricas tejidas, como si fueran muchos elementos tejidos en formas geométricas. Veo, o sea, esto lo estoy viendo como como adherido a cada uno de estos anillos. sí, Veo Eso está como a este lado. Si estoy viendo el anillo del frente, estaría viéndolo en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha estoy viendo como si fueran residuos, residuos no, como restos óseos, como partes de hueso, como partes óseas, como si fueran huesos, como unas reliquias. sí, También logro sentir como escuchar un sonido. Es un sonido como realizado por la voz, no por un instrumento musical, sino por la voz. Y pareciera ser como si fuera un sonido mántrico, como cuando cantan un sí, mantra. eh, y siento como estos anillos tienen por ellos mismos la capacidad de generar vibración, de generar una vibración. Es decir, si uno de ellos vibra, vibra el otro, vibra el otro, vibra el otro y generan como cuando hay una concha acústica, un sonido acústico sí, en un sonido, digamos que, por ejemplo, de una iglesia que emites un sonido y se escucha ese sonido de esa manera, como que hay una gran acústica para la emisión de ese sonido. Estos anillos van unidos, 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 van hasta el
siguen como juntándose unos con otros, forman como ese túnel del que hablamos. Y cuando llegan al final de ese túnel, yo logro ver como una plataforma oscura, como en forma de roca, y encima veo como una, pudiese ser como lo que usaban los buzos antes, como una escafandra, como este casco que usaban los Sí, buzos antiguos, sí. muy brillante, de color blanco con espacios translúcidos que tienen mucha energía. Ujú. ¿Alguna Eh, cosa más percibes, Álvaro? si la parte frontal que yo estoy viendo del anillo, de este túnel de anillos, Sí. eh, no está solamente afectando o solamente enfrente de la Tierra. Es como si estuviera en múltiples dimensiones dentro de este universo. O sea, por ejemplo, si lo miro desde otra perspectiva, Sí. desde allá puedo también ver esa parte frontal. Es decir, como que esa parte frontal puede moverse por diferentes espacios dentro del universo. Mm, Eso es lo que veo. muy bien. ¿Existen relaciones o conexiones entre las posiciones y movimientos de los cuerpos celestes con respecto a la Tierra y sus habitantes? Sí, no o solo parcialmente. Parcialmente. Parcialmente porque sí existe digamos que una interferencia o puede ser una causa-efecto de la energía planetaria y del movimiento de todo el cosmos, digamos que visto desde la parte física. Sí, Yo veo como energía, por ejemplo, puede circular a través de los planos físicos desde movimientos planetarios hasta la Tierra. Y como, por ejemplo, los elementos de la naturaleza se ven afectados, incluyéndonos a nosotros, por estos movimientos. O sea, como por ejemplo, la gravedad puede verse afectada cuando un elemento con otro componente gravitacional se hace al lado, o como por ejemplo al cambio frente a la posición que se tiene frente al Sol, puede haber un movimiento energético dentro del planeta. Por eso lo digo parcialmente. Más que otro tipo de energía, lo que veo es que sí hay una relación entre la causa de un movimiento y ese movimiento energético o físico. Ese movimiento físico genera un movimiento energético y a su vez genera un movimiento energético dentro del planeta. Se ve mucho más claro en el tema del mundo mineral, vegetal, como en el componente tierra como tal, en el componente del planeta como tal, y a su vez nos impacta a nosotros, pero es como un impacto indirecto, pero para el planeta sí hay una afectación. mm. ¿Algún detalle más que percibas? Cuando hablaba de eso, logro visualizar como los planetas en una línea recta. Es decir, nosotros pues pensamos, por ejemplo, que está el Sol y que los planetas tienen órbitas a través del Sol, pero yo estoy viendo una línea recta, es decir, como si tuviéramos una foto solamente en un solo plano dimensional y veo una línea recta. Cuando sucede esa línea recta, es como si hubiera una alineación general, es como si la energía de todos estos elementos planetarios tuvieran una energía muy similar y... eh, y al tener una energía muy similar, hay un impacto más fuerte al componente tierra. Ujú. Es lo que veo. Muy bien. Observa ahora cómo la parte subliminal interactúa con las posibles configuraciones astronómicas. Ujú. Cada momento dentro del universo tiene,
diferentes vibraciones o diferentes composiciones energéticas. Digamos que en la parte subliminal, yo lo que logro ver es que eh, la Matrix ha creado unas estructuras o unos marcos conceptuales muy precisos de lo que cada una de estas energías define. Y esto simplemente genera una creencia frente a, en realidad las esencias, cuando no están encarnadas, para hablar de la parte subliminal, no tienen una tendencia a ninguna predisposición astronómica o astrológica. Eh, para este caso, la parte subliminal sí se ve afectada por energías, pero son energías que pasan como por el filtro de la Matrix y la Matrix es la que digamos que la manipula para consolidar ciertos tipos de energía que son lo que, lo, dependiendo de lo que quiere que se vaya moviendo o se desarrolle en este momento en la humanidad. Eso es lo que veo. ¿Puede la posición y los movimientos de los astros influir en la conciencia colectiva y condicionar los eventos? Sí, no o solo parcialmente. Lo hace parcialmente. En realidad, la energía de los astros no tiene, no tiene esa intención. Lo que le modifica la intención es cuando pasa por el filtro de la Matrix, que en realidad interfiere esta energía, la manipula y es la que la utiliza con la intención de crear diferentes situaciones o diferentes posiciones de caos. Es Ujú, decir, es como si la Matrix se hiciera, digamos que la inocente, y responsabilizara, por ejemplo, no sé, a que Mercurio está en una posición distinta a Marte o algo similar, y que eso es la causa. En realidad no, en realidad es que esa energía que llega es modificada por la Matrix y es transformada dependiendo de lo que necesita que suceda. Y al ser modificada y manipulada, pues ahí sí directamente suceden cosas caóticas. Entonces comienza a crear una red de creencias que en realidad son muy inválidas desde la verdad, pero válidas desde el fenómeno. Porque, por ejemplo, cuando hay luna llena, eh, no sé, hay más accidentes de tránsito porque la energía es distinta. Y en realidad, si miramos una energía de luna llena fuera de la interferencia de la Matrix, nunca viene con la intención de generar ningún tipo de caos. Es cuando llega la Matrix donde se consolida y comienza a impulsar una cantidad de fuerza en diferentes elementos que son los que generan el caos y son los que generan los accidentes o generan todo lo que se pueda generar. ujú, Por eso es parcialmente, porque es posterior a la manipulación que ofrece o que ejerce la Matrix de la energía planetaria. ujú. Describe en detalle si percibes algo más sobre esto. Sí, yo lo que percibo es que desde la naturaleza de cada estructura que compone el universo, cada uno hace, sigue su naturaleza y al seguir su naturaleza emite la energía que tenga que emitir. Pero las entidades interferentes están muy pendientes de eso. Sobre todo vamos a hablar de las interferencias a lo humano, donde aparece este tejido matrix que aparece como una forma de panal de abejas, como estas estructuras, y captura toda esta información y la manipula, la crea, la modifica, y la modifica dependiendo de lo que necesite, dependiendo de lo que es válido o no. Entonces, así es que funciona.
y puede estar presente en muchas cosas. De hecho, la astronomía y la astrología están presentes desde el origen de la humanidad. Desde antes de que existieran los primeros humanos, ya se estaba construyendo esta estructura. Entonces, digamos que la humanidad o para los humanos, esto es algo que ha existido desde siempre. Y además, bajo este influjo o este control que ejerce la Matrix, los elementos que suceden o los fenómenos que suceden son fenómenos reales. Y el humano los verifica como real y entonces les da validez. Pero si se quitara este componente, simplemente estaríamos hablando de una energía distinta y cada esencia validaría la energía como considere validarla sin necesidad de pasar por esta estructura tan fuerte, que es como si fuera un panal de abejas. Lo veo como un panal de abejas. ¿Cómo percibes la relación entre astronomía y astrología? Cuando dices astronomía, yo logro ver fuera del planeta. Ujú. Cuando veo astronomía, yo logro ver fuera del planeta, logro ver el sistema solar, veo este sistema solar o esta galaxia y veo otras galaxias y otros sistemas solares. O sea, logro ver como si fuera una espiral que tiene diferentes elementos. Es como si fuera, ¿cómo lo explico? Como si fuera una, un tornillo sin fin Sí. donde hay montones de posibilidades y cada una de estas son diferentes tipos de universo y demás. En este universo veo eso cuando es astronomía. Pero cuando dices astrología, cuando escucho la palabra astrología, inmediatamente se retrae y se pone en el componente eh, de esta placa que te cuento que veo como un panal de abejas que hace parte del egregor. Em, Consolidando esto significaría que la astronomía es la energía planetaria natural y la astrología es la energía planetaria que ya está siendo interferida y ya está siendo manipulada por el egregor a través de estos dispositivos con forma de panal de enjambre de abejas. Ujú. Es ¿Algo lo que más, Álvaro? no, ahí veo ambos términos como relacionados. Ujú. Muy bien. Observa la importancia de la astrología para las civilizaciones antiguas, comparando el plano físico con el plano metafísico a mi 3, 1, 2. Sí, si vemos lo voy a comparar metafísico y físico. Ujú. Eh, las anteriores civilizaciones, al igual que nosotros, nos vemos inmersos en energías astronómicas y astrológicas. Astronómicas, que es la energía natural del universo, y astrológicas, que es la energía natural del universo ya manipulada por el egregor. En este caso funcionó igual en las anteriores civilizaciones y lo que veían era el impacto de las energías astronómicas sobre los elementos que ellos tenían bajo su existencia, bajo su estructura de vida. Y la astrología, la energía astrológica es utilizada como una entidad interferente donde se manifiestan diferentes dioses o donde se cargan de dioses para poderle dar validez a muchos de esos fenómenos y fortalecerlos. Es decir, si muchas personas dentro de una civilización consideran que el dios Sol, por ejemplo, o lo que ven como Sol, es un dios y hay que adorarlo, y estructuran
toda su energía en adoración a ese dios sol. Y consideran, por ejemplo, que la erupción de un volcán es la manifestación del dios sol, viniendo de como manifestando el dios sol en la tierra, pues toda la energía de creación que tienen estas esencias humanas encarnadas van a hacer que ese volcán haga erupción, porque son creadores de esa realidad. Pero en realidad lo que está sucediendo es que la energía manipulada del egregor a través de las estructuras astrológicas le están dando validez a ciertos elementos que no son ciertos y están utilizando toda esta manipulación para poder crear eventos que le sigan dando validez. Es como que yo sigo creyendo y cada vez creo más y creo más y creo más porque le estoy dando validez a una creación cuando en realidad esa creación está siendo manipulada por el egregor. ¿Algo más sobre esta importancia para las civilizaciones antiguas? No, no. Muy bien. Observa la relación entre la astronomía y la astrología a lo largo del tiempo y describe lo que captas. Es que siempre se ve exactamente lo mismo. Se ve como la ¿Sí? astronomía es energía energía fuera de control y astrología es energía controlada. Por ejemplo, se ve cómo humanos han podido explicar esa energía fuera de la manipulación, pero estas teorías o esta estructura como la de ellos la han mostrado han vuelto a ser parte de la manipulación y han creado diferentes elementos que vuelven a lo mismo, o sea, adoraciones, a determinar tendencias, a estructurar y generar, digamos que, identificaciones de diferentes fenómenos de las mismas personas, de sus emocionalidades y demás, eh, pero en realidad lo que está sucediendo es una manipulación, porque estoy leyendo en esta energía que te cuento que tiene forma de panal de abeja. Ujú. Y es que mira, el objetivo de la manipulación Sí. es que se creen conglomerados o grupos de esencias que se consideren o crean iguales. Es decir, el objetivo de la manipulación es limitar la libertad e identificación con lo auténtico y único. Es decir, en la medida en que cada uno considere que es auténtico, único y que no necesita seguir un patrón de otro, ni necesita pertenecer a nada, ni necesita ser clasificado como algo, eso, por ejemplo, para la manipulación es muy complicado. Mientras que en la medida en que todos sigan considerándose parte de, identificándose con o llamándose de cierta manera o creyendo en lo mismo, eso es lo que le interesa a las entidades manipuladoras. Esa es la importancia, crear grupos que crean en lo mismo, que se identifiquen con lo mismo, que consideren que pertenecen a esta raza, a esta cultura, a esta religión, a seguidores de este cantante o seguidores de este maestro espiritual o seguidores de este influencer. Eso, por ejemplo, es una ganancia para el egregor, Mm, porque a través de uno físico controla a muchos, mientras que si cada uno es individual y no tiene una identificación particular con un ser o una entidad o con una persona a la cual seguir como su modelo, porque él mismo es su propio modelo y él mismo es su propio ser individual, para el egregor es una pérdida, sí, llamémoslo una pérdida, es una pérdida de poder. mm. Muy interesante esto. ¿Algo más sobre esto, Álvaro? No. Ujú. Pues aquí terminan las preguntas del protocolo y comienzan a partir de aquí las preguntas de la parte libre.
Muy interesante, Álvaro. Mm, ¿Es la astrología, Álvaro, realmente desde, han utilizado los reyes en muchas civilizaciones a astrólogos para predecir hechos del futuro? ¿Qué supone esto? Realmente a través de la astrología predecir, se puede predecir el futuro y si esto tiene algún tipo de manipulación. Sí, lo que pasa es que se predice un futuro, pero es un futuro manipulado. Ujú. Es decir, el egregor y la Matrix están creando un futuro, una proyección de futuro, que es una proyección de futuro conveniente. ¿Para quién? Para las mismas entidades interferentes. Entonces les muestran, por ejemplo, a los reyes o les muestran a los grandes magos que leían estas energías Sí. y les muestran un futuro que para el egregor es conveniente. Y entonces todas estas civilizaciones comenzaban a inyectarle toda la energía posible a esta materialización y sobre eso se aprovechaba el egregor para darse fortaleza. Y entonces en esta medida, pues ellos validaban y decían, wow, sí fue cierto, por ejemplo, que el día tal, tal, la estrella ventital estaba con la estrella tal y entonces sucedió. Pero en realidad es como si tú le dices, tú vas a, no sé, por un ejemplo, vas a que te lean el futuro, pero la Ujú. persona que va a leer el futuro ya sabe lo que tú quieres que suceda. Y tú llegas allá y ella te dice, mira, lo que va a suceder es esto. Y tú dices, wow, sabe muchísimo. Pero en realidad ya sabía lo que iba a suceder porque era un futuro conveniente, no era un futuro en libertad. En realidad, lo que yo veo a través de eso que estabas diciendo que me parece interesante es que cuando eres auténtico y cuando hay libertad, yo no veo, no logro sentir la energía de sensación o la sensación de ver qué pasa en el futuro. Es como si se limitara esta conexión de querer saber qué va a pasar más adelante. O sea, Puede ser si una persona eh, ya tiene la intención de crear su propio futuro, pues no tiene incertidumbre sobre él, ¿no? Algo así, Álvaro. algo así. Porque cuando yo veo, por ejemplo, grupos de personas que verifican o esperan que alguien les diga qué va a suceder, yo logro sentir esa energía de muchísima ansiedad y la logro sentir en todo mi estómago. Pero, por ejemplo, veo personas que no tienen esa intención porque están siendo ellas mismas. Es como si no, es como si no pertenecieran a un conglomerado. Es muy extraño esto, pero me parece que lo que estoy viendo es que cuando veo estas personas en libertad, las veo individualizadas. A las otras las veo en masa. Pero también hay una creencia que debemos estar unidos para. Y ese unidos para hace que toda la energía se desvíe hacia un tercero. Mientras que cuando estás en individualidad, es muy particular porque la energía es muy suave, no hay Sí. energía ansiosa bajo ninguna circunstancia y no veo esa conexión o esa intención permanente de saber qué va a pasar más adelante o cómo viene el asunto más adelante. Claro, eh, todos estos grupos que se crean de pertenencia, como tú has comentado, pertenecer a, ¿no? Esa necesidad de pertenecer. Mm, y cualquier tipo de asociación, ¿sucede lo mismo, Álvaro? Sí, lo que pasa es que O de perdona, por ejemplo, luchar contra, no sé, lucha contra el cáncer, asociaciones de todo tipo, hay miles. lo que pasa es que cuando se unen Ujú. esencias en un proceso común, Sí. inmediatamente se crea una identificación. Es como si se permitiera colocar un label. Entonces, al poner una identificación, tú ya perteneces a los que luchan contra el cáncer, a los que luchan contra el
calentamiento global, a los que luchan contra la jerarquía, a los que luchan contra los que no van a la iglesia, cosas de esas. Entonces te vuelves parte de ese grupo y la energía de ese grupo inmediatamente cede, estas personas que están allí ceden su poder personal al colectivo. Y al ¿Y, y, ceder el poder y personal eso al qué colectivo, sucede? Que, que, sí, que, sí, cuando ceden el poder personal al colectivo, se vuelven como una batería de energía, emiten energía. sí. Y los líderes, que pueden ser físicos interferidos o entidades interferentes, son las que controlan tu energía. Mm, Entonces toda esa energía del grupo iría al líder, ¿no? Sí, al líder, Canalizado hacia el líder. sí, canalizado hacia el líder. Y si el líder es una persona, comprueba dos opciones. Si el líder es una persona libre, que no tiene interferencia, y si el líder está interferido, ¿qué diferencia habría? Es que una persona libre, digamos que libre y auténtica, no formaría un No grupo. formaría ese grupo, ¿no? No lo formaría. No No formaría. veo ningún grupo formado o liderado o con personas dentro del grupo que tengan esta estructura de libertad, Mm, porque no le interesa, porque no sigue un patrón. Eso no significa que no le interesen las causas del mundo. sí, Eso no que significa que sea eso significa, totalmente sí, esté desvinculado de no, todo y que no le afecte nada o ni que que sea no. un nómada que vive lejos. No, por Sí, ejemplo, voy a coger un ejemplo, voy a pedir un ejemplo. Ok, estoy viendo un ejemplo. Este es un hombre. sí, Este hombre vive en Suiza. Es un hombre, tiene 32 años, es profesor universitario. sí. Es un hombre joven, es muy tranquilo, muy tranquilo. Su esencia nos permite hacer el proceso. Yo simplemente quiero preguntarle si él pertenece. Y él dice, él me muestra, por ejemplo, que él va a reuniones de universidad, que él pertenece, entre comillas, a grupos de estudio, a creación de conocimiento. Sí. Pero él tiene claro que su esencia no es un grupo de creación de conocimiento, que su esencia no es un grupo que apoya algo. Por ejemplo, él tiene unos hábitos de vida bien particulares con su alimentación, se ve que tiene una alimentación muy balanceada, es un hombre muy tranquilo, tiene una energía muy tranquila, es impresionante. Y él interactúa, sale con amigos, supuestamente pertenece a agremiaciones, pero él no se identifica con eso. Y al no identificarse, simplemente es auténtico, pero vive una vida dentro de lo terrenal completamente válida, sin ser Mm, un personaje aislado de los otros. Pero sí, acudir a esas reuniones, pero a modo informativo o para colaborar, pero sí, pero sin no, ninguna como tú has intención de comentado, control. sin intención de no sentirse condicionado ni parte de, ¿no? Ujú. Ujú. Ah, qué interesante. Muy bien. Y sin embargo, si esa persona, claro, el líder, eh, ¿qué sucede cuando le llega toda esa energía al líder? En el caso de que sea algo que esté interferido, con una interferencia. Sí, le llega toda esa energía al líder, el líder la transfiere a la interferencia y la interferencia la comparte con otras entidades de control, principalmente con el egregor, y el egregor le ayuda a dar forma a estos grupos. Es por eso que muchos de estos grupos son tan grandes y tienen tantas personas incluidas, porque es como si el egregor les diera algunos beneficios adicionales, o permitiera que sucedieran algunas cosas adicionales a las que le puede suceder a una persona en libertad, y esto simplemente les da como esa felicidad temporal de que, wow, tengo esto o puedo lograr esto o aquello. Pero en realidad no lo estás logrando por ti mismo, sino que tú estás cediendo la energía para que otro lo administre, para que otro Mm. haga con esa energía lo que quiera. Lo que quiera. Como cuando vas a un banco y dejas tu dinero y le dices al banco, invierte tú en lo que tú quieras este dinero que es mío. O tú tomas tu propio dinero y haces con él lo que quieras. Mm.
¿Y qué supone para las personas que están asociadas o siguen a ese líder energéticamente al ceder su energía? ¿Les influye en algo? Sí, claro, pierden su poder personal, Ujú, permiten interferirse. mm. eh, y lo otro es que duran muchísimo tiempo como esperando que suceda ese elemento milagroso que los hace felices, pero mientras tanto están en una posición de mucha comodidad. Digamos que donde no pasan muchas cosas, donde se siente tranquilo, donde piensa que al pertenecer a ese grupo va a tener un soporte en caso de que necesite algo, pues económico o emocional. Ahora Álvaro comprueba una persona que antes de tomar cualquier decisión importante va a mirar su horóscopo, a ver qué le dice su horóscopo. ¿Eh? Por haber nacido en una franja de días determinada y que pues determinados estrellas y planetas pueden influir su futuro. Lo que pasa es que el horóscopo está, cuando dijiste eso sentí que mi esencia se elevó, Ah, sí, ¿por qué? ¿Qué? como si se hubiera salido de mi cuerpo. ¿Y por qué ha hecho Porque, eso? porque mi esencia no valida la información. Cuando trata de leer la información del horóscopo, es como si validara, es como si las letras fueran las mismas, las palabras fueran las mismas, pero con diferentes colores. Es decir, es como si el horóscopo estuviera escrito de una manera donde a cualquiera le aplica cualquiera. Es como si fuera una manipulación random de manipulación. O sea, si tú lees, si eres, por ejemplo, Aries y lees Sí, Tauro, puede funcionarte también. Y si eres Scorpion, te puede funcionar también. Pero es la intención con la que te estás conectando a esto que, por eso mi esencia como que se pone en modo gato de ataque. Porque, porque logra ver una gran manipulación. Hay muchos dispositivos como son una especie como de cartas. sí. Son como unos dispositivos de cartas y logra ver una gran manipulación ahí de cómo si tú eres Aries le das credibilidad a Aries desde la fuerza, y el dispositivo es capaz de mostrarte como el camino a través de ser Aries, por ejemplo. Pero en realidad cualquiera te puede funcionar. Digamos que la mecánica de este juego está hecha para que suceda, para que a cualquiera le sirva a cualquiera. ¿Y la palabra misma tiene algún tipo de carga energética o alguna programación? Sí, cuando leo horóscopo, ¿Por qué tiene leo, 4 Os? ¿Por algo en especial? sí, es parte, veo como un telescopio. Sí, En realidad el telescopio es parte de la simbología de este anillo que vimos al principio. 4 anillos ahí en la palabra, ¿no? Uno, Sí, 3, 4. sí, sí, que son los anillos. Y el sonido que yo te dije que era un sonido como mántrico, es Sí. el que se escucha con horóscopo, como Ah, ese sonido mántrico porque la vibración, ¿no? de los De las anillos. y de la palabra conecta con esos anillos. Sí, ¿Y, y con qué intención? ¿Qué pretende? de activar Ay, la estructura astrológica. la estructura astrológica. ¿Puedes dar más información sobre esta estructura astrológica? Sí, la estructura astrológica está siendo manipulada y se conecta a través del anillo que vimos al principio, de los anillos que van
unidos unos por otros. Eh, entonces, cuando esta palabra tiene esa intención, la intención de activar ese sonido que te dije que cada anillo podía vibrar por sí mismo y yo escuchaba un sonido como mántrico en la mitad de esta vibración. En realidad, cuando se mantra esta palabra, por ejemplo, eh, horóscopo, los anillos vibran, 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 vibran. Sí. Y así mismo vibrarían cuando se pronuncian, sobre todo vocales cerradas como la O. O es más, las otras palabras no, las otras palabras que lo acompañan no tienen tanta importancia. Ahí la importancia la tienen las O, que son como los anillos. Mm. Y al pronunciar esta palabra y está generando esta vibración de los anillos, ¿qué supone para el ser humano? ¿Hay alguna, influye en algo, Álvaro? Sí, lo que sucede es que se activa la red de astrología. En Sí, este caso, las cartas que yo vi con la información se activan, se mueven sí, como uno, tienen como movimientos de luces, como si fueran tecnológicas. sí. Se mueven, se activan e inmediatamente activa la red astrológica para la humanidad. ¿Y esto qué supone? Activar la red astrológica para la humanidad. Supone sobre todo generar una gran cantidad de incertidumbre, Incertidumbre. porque la astrología, eh, como está construida desde la manipulación, Sí, está hecha para supuestamente solucionar la incertidumbre. Entonces, para que ella tenga validez y pueda funcionar, pues debe haber incertidumbre. debe de haber incertidumbre, o Sí, sea, causar incertidumbre para que se busque la astrología para como que un método para explicar y bajarla el nivel de incertidumbre. mm, interesante. Y has hablado de los sonidos de la voz, de los sonidos de los mantras. Ujú. Eh, Cuando hablas de mantras, ¿qué tipo de mantras? Sí, no, Toda esta vibración. sí, sobre todo sonidos muy O Sí, hacen vibrar estos anillos. sí. Los sonidos muy O, los que tienen relaciones con O. No todos los mantras porque igual mantra es repetir un sonido o un juego de palabras muchas, muchas, muchas veces. Pero los que están relacionados con Os hacen una vibración bastante importante dentro de la estructura de la astrología. La ponen a vibrar bastante fuerte y le dan mucho protagonismo dentro del proceso de la vida humana. Mm, interesante. Mm. Em, Has hablado de restos óseos, reliquias, em, simbologías indígenas, ¿no? Al principio que percibías estas simbologías. Mm, los restos óseos, muy importante. ¿Qué percibes aquí relacionado con la astrología? ¿Puedes dar alguna información más? Sí, los restos óseos es porque a través del ADN Sí. y de las creencias que se transmiten a través de las estructuras de ADN, se le da validez a la estructura astrológica. Esto quiere decir que es como si nuestro ADN estuviera impregnado con programas Sí. que le dan validez a la estructura astrológica si esa línea genética, digamos, de esta familia, pues tiene esa estructura. Porque también hay familias o hay personas que no tienen, que desconocen estas estructuras. Tienen otros medios con los cuales son interferidos, pero desconocen estas estructuras y no, como al desconocerlas, le quitan toda la validez. Si alguien nace, por ejemplo, en una familia donde no conoce o desconoce la astrología como un medio
para predecir, para identificar o para lo que sea, pues simplemente esta persona no le da validez y no puede ser interferida ni puede ser su energía tomada porque no conoce esta energía. Mm. Álvaro, por ejemplo, hacen pues la astrología natal. Pues naces en el día tal, a la hora tal, y las estrellas estaban en tal posición y describen cómo va a ser eh, la vida de esa persona o cómo han influido los astros en la vida de esa persona. Eh, Comprueba aquí si hay, ¿qué percibes cuando te digo esto? Sí, astronómicamente, la energía de un momento particular del universo es auténtica y única. Ujú, Pero cuando pasa por la red de control del egregor, sí. inmediatamente se manipula Ujú, porque le crea una estructura, un label, una identificación. Y al crearle una identificación, minimiza la capacidad de ser auténtico. sí. Es como si tu esencia lee la estructura que se está vibrando en ese determinado momento de su nacimiento y tu esencia desde su libertad puede decidir qué hace con esa energía. Ujú, Pero si está manipulada, simplemente tu esencia no va a decidir qué hacer con esa energía, sino que va a seguir un patrón que el egregor le está indicando que sí. siga de esa energía. Si hay unos determinados arquetipos eh, que pues deciden qué carácter debe tener esas personas em, según su, por ejemplo, su carta natal o según el momento en el que ha nacido, eh, ¿cuál sería el objetivo de esa manipulación? Crear grupos, porque, porque, porque esa es la manera. Por ejemplo, no solamente con el zodiaco que conocemos, o sea, hay calendarios de otras civilizaciones indígenas Ujú, donde se identifica. Por ejemplo, los mayas utilizaron un calendario igual, sí, estoy mirando ese, y por sí, ejemplo, los míralo. que son, por ejemplo, eh, luna eléctrica azul, algo así, creo que eso tiene unos nombres más o menos como eso. Eh, Estás dándole a ese grupo de los luna eléctrica azul una identificación, o sea, es decir, ustedes pertenecen aquí y tienen que seguir este tipo de liderazgo, o por ejemplo, los tauros nacidos en tal fecha, o los tauros con ascendente tal y con luna en tal, o sea, son identificados. Y al ser identificados, inmediatamente pierdes el poder personal, porque entonces ya comienza a haber una excusa frente a tu propia naturaleza. Y es que es que como es Tauro, es perezoso, por ejemplo, Sí, o sí. come mucho. Entonces, como eres Tauro, entonces tienes malos hábitos de alimentación. Pero no importa, porque es que eres Tauro. Entonces ya no es tu responsabilidad ni tu poder personal actuando, sino que es algo que está afuera. No, es lo de afuera lo que influye. Entonces, Claro. pues es más El fácil. carácter, por ejemplo, el carácter de los Tauro, el carácter de los Cáncer o el carácter está como muy encasillado, ¿no? Como Sí, si, es de todos. O por ejemplo, no, es que si tú eres, no sé, por ejemplo, un cáncer, entonces quieres ser muy familiar, quieres ayudar a todo el mundo. Bueno, y si hay un cáncer que no, pues entonces ahí pierdes tu poder personal. Y se ajusta además la energía a eso. Porque si tú sigues, es como cuando entras a trabajar en una empresa y la cultura empresarial dice que en esta empresa, por ejemplo, eh, no sé, no se habla fuerte, no se habla duro, porque esto es una empresa donde, no sé, un hospital, por ejemplo, no se habla duro. Entonces, tienes que ajustarte. Y si a ti te encantaba gritar, bailar y cantar en el trabajo, pues te vas ajustando tanto, tanto, tanto que al final ya haces parte de eso.
pero eso que estás haciendo parte no eres tú mismo. Entonces esa es la diferencia. Cuando te dejas encasillar, inmediatamente pierdes tu poder personal. Ujú. Porque pues da igual el momento que uno se nazca, puede tener un carácter diferente, Álvaro, ¿cómo lo percibes? Sí, claro, Cla- cada cual tiene su propia forma Claro. y su forma que además al tener contacto con la energía astronómica, no astrológica, le da esa libertad. Y cada cual debe manejar esa propia libertad. Entonces, eh, si lo manejara así, cada cual desde esa energía que tiene y que va a tener todos los días, pues simplemente va a construir su propia estructura y no va, es más, no va a tener ninguna identificación porque su identificación es única. Es como si un árbol tuviera un solo fruto y ese solo fruto eres tú. Ya, no hay comparación, no hay estructura de yo porque soy diferente a este si nacimos el mismo día, eso no importa. Pero la estructura astrológica está muy presente eh, en toda nuestra cultura y eso hace que perdamos nuestra libertad en esa formación y que formemos carácter y personalidades dependiendo de lo que nos han dicho que debemos formar. Y no solamente con astrología, por ejemplo, hablando de esto, veo inmediatamente como yo no sé cómo se llaman, como los reyes que son como, yo no sé si son chinos que ellos nacen y lo identifican, entonces, tú tienes que ser el nuevo monarca. Y si tú no quieres serlo, y si tu energía no es esa, o por ejemplo, no, es que tú naciste en una fecha donde no vas a tener las habilidades para ser ese nuevo monarca, o cómo deciden a los líderes y a los, o sea, es tan fuerte el control que existe sobre la astrología, por ejemplo, que dicen que los principales líderes o presidentes de los países del mundo Ujú. han sido de signo Leo. Ah, sí. Sí, ¿Y eh, esto con qué intención? Porque para que claro, eh, porque el label o la forma ay, del Leo es esa sí, forma del león león, ahí, conquistador que sí, puede y con todo. Eh, Entonces, claro, si tú necesitas un león, si tú estás creando un león, pues el rey de la selva, el rey mm, de, pues no vas a tener un rey detrás de un mostrador donde nadie lo vea. Vas a tener un rey al frente de, donde todo el mundo lo vea y donde ese rey va a defender a sus súbditos. Es muy lógico que el egregor funcione de esa manera. comprueba esta astrología, en qué ámbitos de la sociedad puede influir. En todo. En todos. En todos funcionan las estructuras de poder, funciona Mm. en quienes lideran y quienes no lideran, funcionan, hay quienes tienen acceso y quienes no, funciona en todo. Álvaro, has hablado sobre los planetas que los percibías como en línea recta, ¿no? Em, y los percibías así, que tenían un impacto más fuerte, sin la manipulación o el egregor de la Matrix. ¿Cómo percibes los planetas, el sistema solar? Si, por ejemplo, hacemos una prueba y quitamos Sí, la, eso. Con y la, sin, con y sin. sí, la energía planetaria entraría a nuestras estructuras, pero de manera libre. Es como cuando tú sientes el viento frío, él viene, toca y sigue. Él Ujú, no se queda, simplemente te hace experimentar. Mientras que con la otra es como si llegara, tocara y se quedara, es como si fuera adhesiva, como si se pegara. ujú. En este caso, si no existiera esta energía de egregor, la energía, es más, hasta el planeta se vería súper bonito, ¿Cómo lo percibes? se ve como azul claro, se ve muy brillante, se ve
muy sutil, la energía es muy sutil, como cuando es un sitio donde hay aire muy, muy puro. Esa es la ¿Y, forma como se y siente cuando... cómo, sí, cómo percibes el resto de el sistema solar? ¿Cómo estarían ubicados los distintos planetas sin este filtro de la Sí, Matrix? se moverían igual, pero se moverían en libertad y se ve como unos halos de luz, como si fueran reflectores que interconectan planetas, estrellas, y cada uno se mueve y forma como una estructura de colores muy bonita, como si fuera un juego de luces, como cuando vas a estas plazas que ponen debajo de las fuentes de agua luces Sí. que salen debajo. Así estoy viendo cómo se conectan estas energías desde los planetas hasta la Tierra. Mm. Y muy bien. ¿Y en cuanto al Sol? Igual el Sol hace la misma tarea como que emite también radiaciones de luz y veo también esas luces, pero no lo veo como en un papel protagonista o como el que es el centro de todo, sino que veo que también hace parte como de la estructura, porque como sin la estructura de astrología o sin la Matrix, ahí ninguno tiene intención de ser protagonista o ser el dueño de o ser el papa de, simplemente es y ya. Mm. Em, Muy bien. Desde antiguo, siempre, por ejemplo, los agricultores o miraban los astros para saber cuándo sembrar, cuándo no. O, bueno, sobre todo eso para las cosechas, ¿no? Em, Aquí hay manipulación desde el origen en La cuándo energía, cosechar, cuándo sembrar, cuándo no. La energía la energía astronómica, no astrológica, genera influencia sobre los elementales del planeta, por eso están estos hilos de conexión de Ujú. luz y funcionan muy bien naturalmente, sin necesidad de manipulación. Cuando ingresa la manipulación, lo que sucede es que se logran efectos potencializados, pero es porque el grupo humano está inyectando la energía para que eso suceda, pero ya inmediatamente está perdiendo su poder personal. Es decir, está tomando control, entregando su energía para que suceda algo que naturalmente, sin suministrar su energía, también iba a suceder. Mm. Hay lugares arqueológicos antiquísimos, pues que están distribuidos de una determinada forma para que algún astro en una determinada fecha entre por un determinado lugar. ¿Cómo percibes esto, Álvaro? Sí, muchos de estos estaban hechos inicialmente de una forma astronómica, pero luego se fueron manipulando y se les dio este componente astrológico. Y se fueron manipulando hasta convertirlos en centros religiosos o sitios religiosos supuestamente de poder, pero el poder es la propia energía de los que van allá Mm, supuestamente a recibir una contraprestación de energía planetaria, están entregando su energía y su poder. mm, mm. ¿Los lugares por sí mismos tienen algún centro energético también? ¿Por sí mismo el lugar o ese espacio? Sí, muchos de estos lugares tienen unas condiciones, digamos que dentro de su naturaleza física, que facilita o tiene diferentes composiciones energéticas, pero desde su naturaleza. Es decir, no todos los puntos del planeta tienen la misma composición, porque están formados de diferente manera. Entonces, muchos de estos sitios tienen esa composición energética y al tener esta composición energética, pues los hace mucho más llamativos o mucho más importantes o mucho mejor para que suministren energía. Mm. Y como tú has comentado, al ponerle el foco y la atención, aunque no se esté ahí en ese lugar, ya se está emanando energía hacia ese lugar, Álvaro. Sí, Ujú. sí, se manda energía. Y más poderoso, entonces, Se bueno, vuelve. más centro de atención y Ujú. de
concentración energética, ¿no? Se convierte. Ah, interesante. Mm. Hay algunos astrólogos muy conocidos. ¿Hay alguna manipulación también sobre los científicos, los astrólogos? Porque hay astrólogos y astrónomos. ¿Percibes alguna diferencia entre estos científicos, la mayoría astrónomos y astrofísicos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que cuando hablas de astrólogos hay muchos interferidos. Ujú. Si yo trato de leer un porcentaje, estamos hablando de que 95%, 95, 98% están interferidos de alguna manera. Si hablamos de astrónomos, el porcentaje de interferencia es muchísimo menor, 35 o 40%. Esto pues da una cierta validez a que la astronomía mira el proceso desde el funcionamiento natural, sin manipulación, mientras que el otro mira un proceso completamente manipulado. Sin embargo, hay muchísimas personas interesadas en la astrología, Ujú. porque resulta muy interesante eh, cómo puede predecir, pues bueno, sobre todo el carácter de las personas o el futuro de las personas o del planeta, ¿no? Sí, Pon- porque lo identifica. sí, poniendo el foco fuera, ¿no? Sí, es fácil cuando alguien le pregunta tú quién eres y entonces identificar quién eres cuando en realidad no puedes decir quién eres. Tú no puedes identificar tu esencia bajo palabras humanas, bajo estructuras, objetivos calificativos humanas, porque tu esencia es como infinita, es tantas cosas que no puedes describirla. O sea, si alguien te pregunta, ¿tú quién eres desde una naturaleza de libertad? Tú no tendrías esa respuesta para describir tu esencia. Pero si tú no la tienes, te la preguntan desde esa estructura de libertad, pero si te la preguntan desde otra parte, ¿tú quién eres? Tú dices así, mira, yo soy tal, 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 porque entonces yo nací tal, tal, y entonces soy así, 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 y me voy a comportar así, 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 y me encanta la familia grande, entonces va a tener tantos hijos y una cantidad de cosas, pero en realidad eso no es lo que tú eres, porque eso es un escrito que ni siquiera puede describir lo que tu esencia en realidad es. En realidad es una esencia. Y esa esencia no tiene una descripción desde lo humano. No logro identificar como un grupo de palabras que describan qué es esa esencia o cómo darle un adjetivo calificativo a la esencia. Entonces, al no tenerlo, digamos que queda un vacío de identificación que la astrología lo aprovecha muy bien y lo identifica. En la astrología encasilla a los seres humanos. Sí, claro. Los encasilla y les da una identificación y los hace creer en esa identificación y los hace luchar por esa identificación y los hace crear planes para esa identificación y les genera supuestamente planes de vida Mm, y los hace entender que, por ejemplo, actuar diferente a es malo. ujú. Entonces, si tú eres un Leo que, por ejemplo, no quiere ser protagonista de nada y quiere ser una persona más tranquila, la gente le dice, pero tú no pareces Leo, tú te ves muy pasivo para ser Leo, los Leos son otra cosa. ¿Ves? Y lo hacen de Sí, manera denigrante, además. sí, 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 sí. Ujú. Además, o dice, bueno, esa pareja no me conviene porque Sí, no es ese es otro. compatible con mi horóscopo. Sí, yo Bueno, creo que sí, es un tema muy amplio, pero sí, en realidad, sí. digamos que de toda esta información, lo importante es no solamente con astrología, sino con todo lo que quiera encasillarnos o todo lo que nos llame a ser parte de o todo lo que nos diga forma conviértete en una parte de este rompecabezas, decirle, no, yo no soy parte de ningún rompecabezas, yo tengo una forma que no encaja con nada, yo soy Único. auténtico.
único. Sí, sí, yo Bueno, no encajé. si te pregunto entonces, ¿no? Yo creo que, pero para dejarlo bien claro, para dejarlo muy claro, ¿la astrología forma parte del sistema de control? Sí, sí, completamente. Forma parte del sistema de control. Es usada desde la antigüedad, desde antes que existiéramos los humanos, se comenzó a construir como un sistema de control. Fortalece el sistema de control y todos los que le dan credibilidad a la astrología, de una u otra manera, fortalecen el sistema de control. Hmm, fortalecen el sistema de control. Interesante. Y ya para acabar, Álvaro, ha habido, vamos a hablar de los astrólogos muy conocidos como Aristóteles, Galileo, o Copérnico, o Kepler, o Hubble, más recientes, Carl Sagan, o Stephen Hawking y miles más, ¿no? Esos son algunos muy conocidos, ¿no? Percibe si hay algunos de estos, si puedes hacer una llamada para pedirles consentimiento, pedirles permiso por si quieren dar su opinión, alguno de estas esencias o cualquier otra que no he nombrado, claro, para que nos dé su punto de vista. Sí, eh, pregunté y la esencia de Galileo Galilei está prestada a dar una información. Ay, pues le doy las gracias. Comprueba el ADN, Álvaro. Sí, es su esencia, es parte de su esencia es un poco rara porque su esencia no es completamente humana. Su Sí, esencia está hibridada, sí, pero estamos hablando con el componente humano que es el 45% de la totalidad de lo que es su esencia. de acuerdo. Estupendo. Pues eso, gracias por querer participar y quiero pues conocer su visión mm, sobre la astronomía, ahora que tiene otro punto de vista, que ya no está encarnado, la astronomía, la diferencia entre la astronomía estando encarnado, como la percibía, y la astronomía ahora desde ya desde fuera, estando desencarnado. Sí, él me está contando que muchos, me dice muchos, por no decir todos, al hacer estudios astronómicos, estamos de una u otra manera generando conocimiento para los estudios astrológicos. Es decir, sin la astronomía, la astrología no pudiese existir. Mm, Es decir, la astronomía se convirtió en un sustento teórico de la astrología. Él dice que en la medida en que comenzó a identificarse en sus estudios con elementos astronómicos, perdió de vista su libertad y comenzó a ser parte del sistema. Dice que esta es la razón por la cual se veía que su esencia había sido hibridada. Y su esencia fue hibridada con una especie, tiene dos especies, una especie reptiliano y otra especie de un ser distinto que es con una inteligencia superior, digamos que un ser más mental. Y esto fue lo que le dio todos estos conocimientos y toda esta capacidad. Es decir, él naturalmente comenzó a hacer los estudios desde una esencia que no había sido hibridada desde el origen. Luego fue hibridado y al ser hibridado cambió toda su composición y esta fue la razón por la cual se convirtió en un ser, digamos que en un humano tan brillante y que amplió sus conocimientos. No fue un elemento natural, fue un elemento un elemento dado, pero para poder tener ese don, digámoslo de esa manera, o esa posibilidad distinta, ujú. pues él sacrificó su libertad y comenzó a entregar información también de todo lo que hacía astronómicamente a todo lo astrológico. ¿Y esto qué supuso para el resto de la humanidad? Supuso que hubo cambios dentro de un cambio de conocimiento, es decir, por ejemplo, su participación en la estructura de conocimiento hizo que se consolidaran elementos bastante fuertes y sólidos donde se daba credibilidad a algo desde un conocimiento científico
que estaba fundamentado, pero que al final estaba también siendo contaminado por la interferencia. Es decir, en el caso de él, la interferencia apoyó para que él pudiese lograr el conocimiento científico y manipuló la información. ¿Y cuál fue la intención de toda la manipulación de la información? ¿Con qué intención se hizo? Poderle dar credibilidad a este tema a través de un personaje. Crear un personaje válido, científico, al cual se le dio validez para poder entender y que los demás dijeran, wow, sí, eso es un científico, entonces vamos a creer y vamos a darle validez a esto que él está diciendo. Ujú. ¿Nos puede dar información de, por ejemplo, cuál fueron algunas de las mayores manipulaciones y lo que realmente la información real y verdadera que se ocultó? Él me habla de la luna. ¿Sí? ¿Qué dice sobre la luna? Me dice que la luna no es natural, que la luna fue un elemento puesto para la Tierra, que Ujú. las lunas son elementos puestos para la Tierra, para Las los, lunas, habla la en luna, plural, para los planetas. Él habla ah, de las lunas de los de planetas. los planetas. Dice que las lunas son elementos puestos para los planetas y dice que eh, la Tierra en algún momento de su existencia como planeta tuvo dos lunas. ¿Y qué sucedió? No era necesaria la otra luna, que le daba mucha dualidad en la humanidad, porque la luna en ese momento, y bueno, ahora no tiene tanta fuerza, se convertía como en un potencializador de la energía. Y si las dos estaban ahí, se potencializaba la energía dual, es decir, iba a ser mucho más caótico la dualidad dentro del planeta. Yo le estoy preguntando que qué pasa si no hay luna. Eso. Y si hubo un momento en el que no había lunas, no había Sí, luna. sí, no había, pero no había humanos. Ajá. Y dice que bajo la estructura como está hecho el planeta ahora y bajo las estructuras de cómo están construidas la humanidad, Sí. si no existiera luna no habría humanidad. Em, La luna le da la estructura energética necesaria al planeta para que existamos. el planeta no puede existir por sí mismo, no puede autorregularse sin la luna. El planeta sí, pero los humanos no, ¿Por qué? ¿Por qué el planeta sí y los humanos no? porque los humanos no somos de este planeta, somos puestos en este planeta. Pero estamos adaptados a este planeta. Sí, pero si el planeta tiene la modificación lunar, no podríamos existir. Vuelvo y le pregunto que si puede explicarlo y ¿Qué dice que son, impide, claro, qué nos impide es- existir sin la luna? dice que son razones físicas, específicamente del funcionamiento natural del planeta. El planeta sin luna modificaría totalmente su estructura. Y ¿Cómo lo modificaría? ¿Cómo sería? ¿Qué modificación haría el planeta sin la luna? yo lo que veo es que la cantidad de agua comienza a reducirse y la cantidad de oxígeno se cambia también. Es como si el planeta entrara en caos y solamente quedara hecho en capas por ejemplo, veo una capa de agua, una capa de un componente verde, veo como por capas. No veo esta formación que tenemos como las montañas, como los mares, no veo eso así. ¿En Todo qué eso se influye la perdería. luna para mantener la estabilidad, digamos, y no entrar en caos? La luna cuando se comenzó a construir el planeta, la Sí, instalaron, entonces se sí. volvió como un elemento parte de lo que está, de cómo está hecho el planeta. Pero ¿puede dar alguna información más? ¿Por qué la luna, hay algún vínculo? ¿Hay algún vínculo energético desde la luna al planeta o desde el planeta a la luna?
para que esto sea tan potente. Sí, dice que lo que dice es que si no, si por ejemplo la luna no estuviera, Ujú. el planeta estaría en composiciones de energía. Las esencias pudiesen estar allí, pero no las esencias encarnadas en un cuerpo físico. Es No los decir, cuerpos físicos. él lo que está indicando es que no estarían los cuerpos físicos. ¿Qué influencia tiene la luna en los cuerpos físicos? La luna da la fisicalidad. La luna fue el elemento que utilizó el egregor o los interferentes en su momento para dar la forma física que nosotros conocemos ahora, para dar esta fisicalidad, para mezclar componentes y construir la fisicalidad. Ahora mismo, ¿la luna es algo inerte? No, la luna emite frecuencias de radiación Es y en, esas frecuencias de radiación de energía son leídas por el planeta, no en una porción constructiva, sino de sostenimiento, ¿Y con qué intención esas radiaciones? de que el planeta se siga conservando desde la fisicalidad. ¿Hay programación con alguna determinada intención o simplemente esto es para una co-creación más? Es una co-creación eh, para que no nos podamos imaginar una existencia sin la luna. No, es una co-creación, pero en realidad sí tiene influencia. Si la luna desapareciera, el planeta comenzaría a modificarse y cada componente tomaría su propia naturaleza sin combinarse con otro. Y yo lo veo en capas, como si Sí. fueran capas de todo, individualizadas. ¿Y esto sucede en otros planetas donde hay eh, mm, cuerpos físicos? ¿También es lo mismo? ¿No pueden existir sin una luna? Igual. Pero yo no veo otro planeta en este sistema solar que tenga cuerpos físicos, como nosotros. En esta dimensión no hay otro planeta que tenga cuerpos físicos. ¿No hay Sí, otra dimensión? ¿No En, o- hay en o- otros planetas con la que puedan vivir esta en- experiencia física? no, en esta dimensión no. En otras dimensiones sí, pero no Y en no, esta dimensión como nosotros. La sí, sí, fisicalidad en otras dimensiones se siente diferente. es diferente y necesita también una luna que les proyecte. No, en otras dimensiones no. ¿Y por qué en Solamente esta sí? ¿Cuál es la diferencia? A ver si nos puede decir cuál es la diferencia. porque en esta necesita la fisicalidad tal como la conocemos. Y la luna es ese componente que da la fisicalidad. La Tierra no nos puede dar la fisicalidad. Por sí sola no. Por sí sola, no. Su naturaleza no es esa. ¿Y la Luna en algún momento fue orgánica? ¿En algún momento fue de otra forma? No, siempre fue un dispositivo hecho para eso. Siempre ha sido así, un Ujú. dispositivo. Y lo que vemos desde la Tierra Es el dispositivo. es el dispositivo. Y lo que llaman la cara oculta de la Luna, Es lo mismo. Es la luna por otro lado. No veo nada particular. Es como la sí, misma pero energía que por fuera. nosotros no la podemos percibir o cómo. Sí, no la puede percibir porque ella no gira. No gira, Pero, solo hay una pero, parte. Ajá. sí, pero en realidad no. Es como si fuera un dispositivo general, como si todo lo que veo alrededor sea lo mismo. Muy bien. Y hay algunos guardianes ahí para que todo esto esté funcionando constantemente o es algo, qué energía utiliza para estar constantemente proyectando para mantener la fisicalidad? Esto es es Sí, algo muy potente. sí. No hay como un guardián especial, pero hay muchas interferencias que están como monitoreando que no suceda absolutamente nada. Porque a todos les interesa la humanidad, a las interferencias les interesa la humanidad.
Entonces les interesa que la luna no siga ayudando o contribuyendo a crear la corporalidad. Entonces Ujú. simplemente cuidan el proyecto por naturaleza. Y desde ahí en ese puede haber todo tipo de manipulación de las mareas, el clima, eh, los humanos, los ciclos Sí, de, de sí. vida. Ujú. Sí, desde ahí manipulan todo. Y esto influye en el ser humano. ¿El ser humano puede desvincularse de eso o minimizarlo, esa influencia o esa manipulación? ¿Hay algo? ¿Qué dice Galileo? Dice que el ser humano, dice que el ser humano debe aprovechar la época de la corporalidad. ¿Para qué? Dice que para disfrutar la corporalidad como está, que luego Y, va a tener la posibilidad de disfrutar su, su tiempo como esencia sin corporalidad. vale, pero ¿cómo podemos disfrutar de la corporalidad sin interferencias? Que no nos afecte lo menos posible desde su punto de vista. Me dice aceptando, aceptando, aceptando. Le digo yo aceptando qué dice aceptando, ¿Adoptando qué? aceptando la dualidad como es. No, 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 no contribuyendo o no diciendo soy parte de, pero sí aceptando, o sea, aceptando que hay dualidad dentro de la fisicalidad. Hay siempre dos opciones que siempre se mueven entre claro oscuro, entre sentimientos, aceptándolo. Es lo que logro entenderle. Mm. Y en cuanto a las interferencias, Dice que las interferencias van a estar allí y que depende de nosotros identificarlas y renunciar a ellas. Dice muy que en el caso de él, sí, eh, su naturaleza era parte interferente, o sea que es como si él también hubiera sentido que en algún momento él mismo fue interferente. bueno, yo puedo estar aquí y, bueno, no aceptar aquello que no me guste, Sí, sea lo que sea. sea lo que sea. Bueno, dile que si quiere decir algo más antes de despedirnos de él. No, Bueno, pues agradecemos que haya participado, aunque claro, siempre eso lo cogemos con pinzas porque mm, es parte ha sido parte interferente, entonces, bueno, es su opinión, es su punto de vista, pero bueno, es interesante saberlo. Bueno, Álvaro, algo que percibas antes de despedirnos, algo que has percibido algún tipo de intención en las palabras de Galileo. yo no lo sentí sincero. Ajá, ajá, Lo sentí muy interferido, lo sentí sí. muy manipulado, Mm, lo sentí nada sincero. Sentí que eh, no era no es una fuente muy valiosa para. muy valiosa, ¿verdad? Ujú, Pues sí, sí, sí. Bueno, tenemos el punto ese de vista, pero no vamos a co-crear con él, porque hay millones de posibilidades. Y bueno, para demostrar que hay millones de posibilidades, haz una visualización de la Tierra sin la Luna. A ver, ¿qué percibes? Porque claro, quitar la Luna es quitar manipulación, entonces a él no le conviene. Entonces, Cuando veo una proyección de tierra sin la luna, veo como una tierra nueva, como cuando algo nace, como que todo estuviera nuevo, muy limpio, como si le quitaras como una energía muy fuerte encima. Y logro ver humanos también. No logro que claro, no. ves física, o sea, puede Ujú. existir Fisicalidad. fisicalidad, o sea que, bueno, ellos quieren que co-creemos, siempre co-crear, igual que con la astrología, ¿no? Que co-creemos, ¿no? Ujú. Bueno, Álvaro, muy interesante, muy interesante. Gracias, Álvaro. Lo bajamos aquí, desconecta, Álvaro, de todo y de todos, porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias hasta tu nivel óptimo. Uno, te sientes fuerte, lleno de energía.
3, te sientes pleno, libre, único. 3, te sientes feliz, pleno, libre, sin, sin ninguna interferencia. Te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola Álvaro, ¿qué tal el viaje? Wow, súper planetario. Qué bueno, bueno, es que hay mucha información ahí, ¿no, Álvaro? Millones y millones y millones de datos ahí, ¿no? Esto, bueno, pero ha estado interesante. Gracias, Álvaro. Y bueno, nos despedimos de todos hasta una próxima investigación. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów.
Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar.
Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación.
I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.